Bienvenidos a Conectémonos con Dios. Es un canal que nos empeñamos en conectarnos con Dios. Son momentos de reflexión, momentos de oración, y en este día pues vamos a hacer un pequeño estudio. Había quedado con los del grupo de oración y les estoy respondiendo con este audio para el estudio semanal. No solamente para aquellos que de pronto no van a ninguna iglesia o de pronto van, no es importante si lo hacen o no. Lo importante es que puedan escuchar pues otra reflexión o otro pequeño estudio. Muchas veces creemos que porque ya hemos ido a una iglesia y hemos escuchado un mensaje, pues ya nos olvidamos de Dios durante el día. Pero podemos seguir escuchando o escuchar otros mensajes si nos nace del corazón. Porque pues si no lo hacemos así, pues no tiene ninguna validez. En el día de hoy quiero tratar el libro de Santiago en su primer capítulo, en los versículos 13 y 14. Ya que inclusive en algunas versiones de la Biblia, en el Padre Nuestro, pues se pide está mal decir que Dios no nos meta en tentación. En algunas está que no nos metas en tentación. Y no es que no nos metas. Entonces, aquí en Santiago nos hace la aclaración de que Dios ni puede ser tentado, ni tienta a nadie. Es decir, que nosotros en ningún momento podemos llegar a ser tentados por Dios. La gran mayoría de cristianos aceptamos de que la tentación viene por parte del mal, del maligno, de Satanás, de como lo quieran llamar. Entidad maligna, creación maligna. Y probablemente él esté allí lanzando los dardos que siempre lanza. Pero ¿sí será que en nuestro interior, sí será él el que realmente nos tienta? ¿O tiene que haber algún otro ingrediente para que haya una verdadera tentación? Es decir, con el solo demonio colocarnos una imagen o algo para que nosotros cometamos un pecado, ¿dará fruto? ¿Así nada más? Me explico. Si un hombre ve pasar una mujer muy bonita y dice que el demonio le hizo pasar esa mujer y la deseó en su mente, y como dice la Biblia, pecó con su mente, porque con la mente también pecamos, lo dice nuestro Señor Jesucristo, entonces la culpa es de Satanás, porque esa mujer pasó. ¿Tendría ya que pasar entonces por otro lado para poder que yo no pecase? Entonces se necesita otro ingrediente dentro de nuestra mente. Y es lo que han estudiado mucho los psicólogos y los psicoanalistas, psiquiatras. ¿Cómo funciona eso dentro de nosotros? Y hay diferentes concepciones y acepciones acerca de cómo ocurren estas cosas. Siempre decimos, o siempre dicen todos los eruditos y todos los que tienen un conocimiento muy elevado, y nosotros la mayoría lo aceptamos, de que es así, de que cuando nosotros nacemos y cuando estamos niños, no conocemos del pecado, porque es que es imposible. Como un niño de 7 meses, 1 año o 2 años va a ver pasar una mujer y la va a desear. Es decir, ese concepto no está dentro de él. Un niño de 1 o 2 años, ¿cómo va a desear comer mucho chicharrón, mucho chorizo? ¿Cómo va a desear y cómo va a saber si eso es pecado o no es pecado? Es como si no estuviese codificado. Se necesita un ingrediente más interno. En el 14 nos dice
nos dice Santiago cómo opera. Él ni siquiera nombra ahí al enemigo, sino que dice que de nuestras propias concupiscencias. O sea, de nuestras concupiscencias. Entonces tendríamos que entrar a conocer qué es concupiscencia. Según lo tenemos que ver, pues no desde el DRAE, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, sino desde la Biblia. En la Biblia se refiere a un cúmulo de manifestaciones negativas que nosotros tenemos. Entonces allí están los deseos desenfrenados, las tentaciones que surgen a través de los ojos, de la mente, la glotonería, los vicios, el mal, el chisme, todas esas cosas están ahí encerradas en esa palabra. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Santiago? Santiago está diciendo que de ahí, de ese cúmulo de elementos negativos que tenemos dentro de nuestra mente, tiene que venir esa chispita para poder que se encienda. Es decir, se tiene que tener ese conocimiento interno de lo que es entonces lo bueno y lo que es lo malo. Entonces de niños comenzamos nosotros a meter dentro de, empleando como términos modernos, dentro de nuestra memoria, tanto de la memoria fija como la de la aleatoria, esa información la vamos metiendo. Entonces nos van enseñando qué es lo bueno y qué es lo malo. Si se nos dice desde niños que no prendamos un fósforo porque nos podemos quemar, pues entonces ya se sabe de que nos podemos quemar si prendemos un fósforo. Pero ya está la información de que si nos acercamos al fósforo nos quemamos, ya está la información. Y ya está la información buena. ¿Cuál es la información buena? No coloque su cuerpo ni ninguna parte de su cuerpo al pie de la candela, no la coloque. Pero vendrá alguien que tiene una información negativa que lo puede llevar a uno a averiguar si es verdad o no es verdad. Entonces habrá otro elemento, que ese es el que ya llamamos, aparte de la tentación, de ver qué es lo que sucede cuando nos acercamos al fuego. Y entonces nos quemamos. Y entonces nos damos cuenta que sí era verdad lo que nos dijeron. Entonces, si tenemos un cúmulo de conceptos y ya sabemos que algo es negativo, ¿para qué indagar probándolo? Pues no lo hagamos. Y ahí ya entramos a conocer lo que es la sabiduría. Los que aprenden a través del concepto y teniendo en cuenta lo que de su interior el Espíritu les dice, y los que no lo hacemos, cometemos el error averiguándolo. Entonces nos dice allí Santiago que esa tentación nace desde ahí, desde adentro, de la concupiscencia. Tenemos que tener un conocimiento de lo que vamos a hacer para poder que se realice. Pero el determinador no es el demonio y no es ni siquiera Dios, porque es que Dios nos ha dejado esa potestad a nosotros. Dios dice: usted verá si hace el mal, usted verá si hace el bien. Es decir, la decisión no me la tire a mí, su decisión no me la tire a mí, su decisión no se la tire a Satanás. Él está allí y se le ha autorizado para que introduzca pensamientos, tentaciones. Si nosotros desde afuera lo queremos ver, no como lo está haciendo ver Santiago, porque es adentra más en el tema, es más científico lo que expone Santiago, va mucho más allá. Nosotros lo vemos un poquito más simplificado, Satanás, tentación y ¡pum! Pero la decisión, lo está diciendo Santiago,
La decisión no es de Dios, la decisión no es del demonio. La decisión es mía, pero ¿en base a qué yo decido? ¿En base a qué? A los elementos que le he metido a mi mente es que yo decido. Entonces, si en mi mente le he metido mucha concupiscencia y poca oración y poca sabiduría y poco conocimiento de Dios, pues entonces mis decisiones van a estar tomadas en base al maligno, al mal. Es una lógica, ante una acción hay una reacción. Uno camina por una ¿qué? Por una reacción a una acción. Me explico. Si yo estoy quieto, estoy parado, estoy en equilibrio. Pero si yo me desequilibro, es decir, mando mi cuerpo hacia adelante, la reacción del pie es equilibrarme. Entonces él automáticamente se manda un pie hacia adelante para lograr un equilibrio del cuerpo que se fue hacia adelante. Una acción, una reacción. Y luego vuelvo y lo desequilibro para poder ir avanzando. El pie solo no se desequilibra, es el cuerpo que lo desequilibra y se responde a la acción. Entonces, así mismo funciona la mente. Viene un elemento de afuera, volvamos al ejemplo de la mujer que pasa y el hombre está allí, probablemente con su novia, con su esposa. Hay una acción, alguien pasa, la mujer. ¿Cuál es el instinto? Y no de él solamente, de ambos, de la pareja. Ambos voltean a ver. El hombre identifica que es una mujer. La mujer también lo tiene que identificar. Pero la mujer, dentro de su propia concupiscencia, ya se está imaginando de que el hombre está viendo algunas partes de esa mujer que está pasando. Probablemente él, cuando gira su cabeza, no está buscando eso, no lo está buscando. Él lo determina después de que pasa la persona. Allí viene el problema real, si la concupiscencia de ese hombre también lo lleva a que comience a detallar las partes íntimas de esa mujer y a desear a esa mujer y a caer en el pecado. Pero ¿quién lo determina? Lo determina su mente. Si él vio a la mujer que pasó y es una mujer atractiva, y él quitó su mirada de allí, porque tiene una concepción espiritual en la cual le dice, no se ponga a pecar ahí, mire más bien para otro lado, mira a su mujer que la tienen al lado de su novia o para otro lugar, si cree que su mente va a ir más allá de lo que debe de ir, entonces no se efectúa. En el pensamiento de la mujer que está viendo otra mujer que pasa, dentro de su concupiscencia, puede surgir una envidia si la otra es más bonita que ella. Entonces ella va a decir, uy, esta está más bonita, este otro tonto la está mirando. Y si de pronto ella cree que es más fea, pues a lo mejor ni siquiera dice nada, porque dice, es más fea, ahí no hay nada que mirar, probablemente. Pero entonces, ¿quién es el que define el pecado? Es decir, la concupiscencia que tengo yo es la que me define si voy a pecar o no. Viene ese dardo del enemigo y soy yo el que defino. Y dice Santiago que de ahí de esa concupiscencia, entonces nace el pecado. Entonces yo veré si peco o no peco. Entonces la pregunta está ahí en ese instante. ¿A quién voy a meter? ¿A Dios? ¿Al diablo? ¿De la decisión que yo tome? ¿De seguir observándola con morbosidad? ¿De pecar? ¿Eso se lo voy a atribuir yo a Dios porque Dios me hizo a mí, porque me creó? ¿O se lo voy a atribuir al demonio porque tiene la potestad de hacerlo? ¿De meterme todas esas malas informaciones dentro de mi mente? No, soy yo en el momento el que decido. Si estoy lleno de concupiscencia negativa, si mi pensamiento es morboso, si mi pensamiento es de todo, comenzaré inclusive hasta a hacer expresiones malas acerca, no muy bonitas, acerca de la persona que está pasando. Y hay personas que delante de todo el mundo comienzan a decir vulgaridades
porque están llenos de concupiscencia, no tienen más de qué hablar, sino que su mente no les da para más. De eso han llenado su mente, de eso la han llenado. Y entonces ese versículo dice Santiago, de que entonces nace el pecado, y cuando yo peco, entonces surge la muerte. Y debemos de entender aquí esa muerte, porque es una muerte espiritual. Porque lo estoy haciendo adrede. Lo estoy haciendo aún consciente de que eso Dios no me lo permite. De que no lo haga. Y si de pronto Dios me bendice y tengo la oportunidad de arrepentirme, pues la Biblia nos dice que me salvaré. Pero si nos llega a coger la muerte ahí, según lo que nos explica la Biblia, en un momento de pecado, pues no tendremos salvación. Recurrimos siempre a la misericordia del Señor. Entonces miren cómo nosotros tenemos dentro de nuestra mente una cantidad de información codificada de las cosas malas. He colocado un ejemplo para nosotros los hombres, el más común de los que ocurre, pero podemos colocar montones de ejemplos. La glotonería, la comida, las comidas que nos hacen daño, esas tentaciones, siempre está allí y nosotros tenemos la decisión, la potestad de decir, no voy a comer eso, o sí voy a comer eso. ¿Y quién toma la decisión? Yo tomaré la última decisión, soy yo. Estos jóvenes de hoy en día que tienen tanta oportunidad de todos los vicios que están surgiendo, de tanta droga que está saliendo al mercado, donde está llegando a las calles, a los colegios, que tienen esa oportunidad de ser tentados, de recibir esa mala información, de meterla al cerebro. Y nosotros le hemos metido en el cerebro, le hemos metido de qué es bueno y de qué es malo. Hemos metido a ellos, sí estamos trabajando en que no se debe aceptar de que la decisión que se debe tomar es la correcta. ¿Es eso lo que sí le estamos metiendo a nuestros niños, a nuestros nietos, a esos bebés 3, 4, 5 años, 6 años que van a comenzar a tener las oportunidades de recibir drogas, otros de comenzar una vida sexual, de otros niños que ya les han metido unos mensajes corrompidos y comienzan a tratar de abusarlos en las mismas escuelas? Es una realidad que vivimos hoy en día, entonces no podemos decir que somos religiosos, que no somos religiosos, porque lo estamos viendo a diario. A diario sufrimos las consecuencias de las malas decisiones que tomamos por la información que hemos metido en nuestros cerebros, en nuestras mentes. Yo los invito a través de este estudio a que reflexionemos sobre ello. Si tienes niños en tus casas, si tienes a quien guiar, a quien dirigir, a quien poder darle una palabra, ayúdale con estos conceptos de Santiago, que le ayudarán. Si no tienes a alguien a quien darle un buen consejo, créelo que a ti te servirá. Y en tus oraciones, en la mañana o en la noche, o así como lo hacía Daniel, 3 veces al día, y que también le fue colocado a través de una mala tentación, la tentación de que no orara a Dios. Y después lo veremos de los 21 días en que oró Daniel y lo que le pasó. Pero él no tenía concupiscencia dentro de su mente, así como no la tuvo nuestro Señor Jesucristo, no tenía concupiscencia dentro de su mente, y por eso el demonio, por más que intentó, no pudo, porque no había concupiscencia para tomar una mala decisión, a pesar de que estaba a su alrededor el pecado, a pesar de que estaba el mal, pero nunca la introdujo dentro de su mente. Entonces le decimos a Dios en este día y en este momento, que Padre amado, que por favor ayúdanos a tener nuestras mentes limpias, que la concupiscencia, Señor, se haga menor, que no tengamos mucha información maligna, Padre amado, dentro de nosotros, para que nuestras decisiones sean las mejores. Y así a nuestros nietos, a nuestros hijos, poder llegarles con un buen mensaje para que el día que tengan que decidir, decidan sobre el bien y no sobre el mal.
Es lo que te pedimos y te damos gracias, Dios, por este estudio que nos permites hacer. En el nombre de Jesús. Amén.